Comenzamos. Muchachos, buenas tardes. Esta probablemente sea la última clase que hago con ustedes. Me alegra que estén aquí. Significa que quieren aprender algo más. No aprender, recordar lo que ya habíamos aprendido en clases, porque todo lo que vamos a hacer aquí es lo que ya hicimos en la resolución de cuadernillos y en todas las clases de las 16 semanas que llevamos con ustedes. Ya, así que todas las preguntas que están en este repaso son de sus cuadernillos. ¿Por qué? Porque es probable que las preguntas que les tomen en el examen de admisión el día 7, me parece, sean de los cuadernillos, ya, porque los docentes de CEPRE y toda la comisión pues envían los cuadernillos hacia la CCA, no, antes era Comisión Central de Admisión, ahora no sé qué oficina es, no me acuerdo, ya, pero les recomiendo que repasen sus cuadernillos, ya, en todos los cursos, porque es probable que salga de ahí una que otra preguntita. O tal vez, como siempre les dije, no les pongan la pregunta tal cual está en el cuadernillo, sino le cambien algunas cositas. Mientras sepas el tema, vas a poder responderla. Ya, miren, este resumen de aparato digestivo también lo habíamos hecho en un seminario que tuve con ustedes hace tiempo, cuando fue un domingo, creo. Este resumen nos da los tipos de digestión que tenemos. ¿Cuáles son los tipos de digestión? Intracelular, intra y extracelular y extracelular exclusivamente, ¿ya? ¿Cuál es el aparato digestivo? ¿Qué tipo de aparato digestivo tienen los organismos con estos tipos de digestión? A ver, comenzamos con el tipo de digestión intracelular, o sea, dentro de las células. Dentro de las células tenemos a los protistas y a los poríferos, ¿ya? Ellos no necesitan un aparato digestivo, ¿ya? Ellos no necesitan un aparato digestivo que sea incompleto o completo, no. Ellos simplemente hacen digestión. La comidita entra en sus células y sale de sus células, ¿ya? No necesitan un aparato digestivo. ¿Cuáles son? Protistas y poríferos. Esta puede ser pregunta. ¿Ya? ¿Cuáles son los organismos que tienen un tipo de digestión intracelular? Los protistas y los poríferos. ¿Quiénes son los poríferos? Las esponjas. Por ahí les ponen una esponja de mar. ¿Qué tipo de digestión tiene? Intracelular. Ahora el tipo de digestión intra y extracelular, en la cual encontramos a los cnidarios y a los platelmintos. ¿Ellos con qué cuentan? Ellos cuentan con un aparato digestivo incompleto. ¿Ya? Ellos cuentan con un aparato digestivo incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque tienen un tipo de digestión que ocurre dentro de las células, de sus células, pero también ocurre fuera de sus células. O sea, no requieren de un aparato digestivo completo porque en sus propias células y fuera de sus células es donde se lleva a cabo la digestión. Ya, en cambio, el tipo de digestión extracelular es el más complejo. ¿Por qué complejo? Porque ya requiere un aparato digestivo completo, o sea, requiere todo un tubo digestivo. Ya requiere esófago, estómago, intestinos, dependiendo del organismo, ya, pero requiere todo un tubo donde se van a llevar a cabo todo tipo de reacciones para que este organismo pueda hacer digestión, como ocurre con el ser humano precisamente y todos los vertebrados, insectos y anélidos, ya, todos tenemos un tubo que va a funcionar para hacer digestión. En cambio, en los protistas, en las esponjas, en los cnidarios y los platelmintos no tienen ese tubo. La digestión se lleva a cabo solamente en sus células, ¿ya? Vamos a dejar entrar el link que haya llegado tarde. Ya, ahora sí. Continuamos. A partir de la explicación anterior, podemos responder esta preguntita. Referente a algunas enzimas que actúan en el aparato digestivo de las aves, se tiene que, ¿ya? Suelen preguntar mucho más por las aves porque tienen enzimas parecidas a las que tiene el ser humano, ¿ya? Pero acá nos dice que relacionemos. Miren, vamos a hacer un repasito. Vean aquí. Algunas de las enzimas que actúan en el aparato digestivo de las aves son. ¿Cuáles son esas enzimas? Tenemos a las glándulas salivales.
En las glándulas salivales de las aves se va a producir tialina. ¿Cuál es el sustrato de esa tialina? O sea, ¿sobre qué va a actuar esta tialina? O amilasa salival también se le llama. Amilasa salival o tialina. Esta enzima actúa sobre el almidón. ¿Con el objetivo de qué? De romper el almidón y generar... el almidón, ¿se acuerdan que es un polisacárido? Ya, entonces, si lo va a romper, va a formar... va a romper este almidón en unidades más pequeñas, que pueden ser los disacáridos, los monosacáridos, incluso los trisacáridos, ¿ya? Aquí el producto final va a ser la maltosa. La maltosa, ¿se acuerdan que es un monosacárido o es un disacárido? Es un disacárido, ¿verdad? Muy bien, sí se acuerdan. Ya, entonces tenemos a estas glándulas salivales. ¿Hay diferencia aquí las glándulas salivales de las aves con las del ser humano? No, ¿verdad? En el ser humano también hay glándulas salivales, tenemos glándulas salivales. Y estas glándulas producen también amilasa salival o tialina, es su otro nombre. Y el sustrato, o sea, la sustancia sobre la cual va a actuar esta tialina también es el almidón, para tener como producto final también a la maltosa, que son dos glucosas. Ya se acordaron, la maltosa es un disacárido que está formado por dos glucosas. Ya, muy bien, eso puede ser pregunta, chicos, ¿sobre qué sustrato actúa la amilasa salival o tialina? Sobre el almidón. Ya, en las aves, dentro del proventrículo, ¿qué se va a producir? Se produce pepsina y ácido clorhídrico. Recuerden que las aves, muchachos, no tienen estómago. Nosotros tenemos estómago, la mayor parte de los vertebrados tienen estómago. Una vaca tiene 4 estómagos, ¿ya? Pero las aves no tienen estómago. Las aves tienen un buche donde llenan la comida y tienen una molleja donde la comida, todo el maíz que se han comido, pasa a triturarse. ¿Se acuerdan? La molleja era como una máquina que terminaba aplastando y mezclando todo. En cambio el buche solamente servía para almacenar. Si alguno de ustedes ha tenido pollitos, tiene pollitos, gallinitas, gallitos por ahí, pues saben que tiene que tener el buche lleno, porque saben que ahí ya ha llenado. Pues si ha llenado el buche, entonces ya se puede ir a dormir tranquilito, ¿no? Yo lo sé porque yo criaba pollitos también cuando era pequeña. Ya, entonces esta equivalencia de las aves con el ser humano, el estómago, se denomina proventrículo. Ya en el proventrículo se va a producir pepsina y ácido clorhídrico. Luego vamos a ver dónde se produce esto en el ser humano, ¿ya? ¿Cuál va a ser el sustrato? O sea, ¿sobre qué va a actuar esta pepsina? Va a actuar sobre las proteínas, ¿ya? Proteínas. Si les dicen pepsina, ya, su cerebrito lo tiene que asociar con proteínas. Y si les dicen pepsina en aves, lo tienen que asociar con proventrículo, ¿ya? Y no está difícil de acordarse. Proventrículo empieza con P, pepsina empieza con P, proteínas empieza con P. Ya, entonces las 3 P van con las aves, ¿ya? ¿Y cuál es el producto final? Polipéptidos, ya que son las proteínas rotas. Al igual que el almidón se ha roto, las proteínas también se pueden romper y formar polipéptidos. Ahora vamos con el jugo intestinal que producen las aves. El jugo intestinal también contiene amilasa, contiene tripsina. Pero profesora, ¿hay amilasa también producida por las glándulas salivales? Sí, las glándulas salivales pueden producir esta amilasa, pero aquí, por eso le han puesto otro nombre, ¿no? Para no confundirnos, le han puesto tialina. Y otros libros no le ponen solo como amilasa, sino la ponen como amilasa salival, para no confundirla con la amilasa que se produce en el páncreas y se libera hacia el intestino, ¿ya? A ver, si les preguntan, ¿el intestino produce enzimas? Sí. ¿El intestino produce amilasa y produce tripsina, como dice este cuadrito? No. Ya, el intestino no produce ni amilasa ni tripsina. Esa es la función del páncreas. ¿Pero por qué lo han puesto como parte del jugo intestinal? Lo han puesto ahí porque el páncreas, así como produce enzimas, tiene que liberar esas enzimas. ¿Y hacia dónde libera esas enzimas? Precisamente a la luz del intestino, ya, constituyendo todo en conjunto el jugo intestinal. Ya, chicos, entonces no se van a equivocar, no van a confundir, no me van a poner que el intestino produce amilasa, tripsina, no. El páncreas es la glándula que va a producir amilasa, produce tripsina, lipasa como enzimas fundamentales, más importantes, más conocidas.
¿Ya? ¿Sobre qué actúa esta amilasa? Sobre los polisacáridos. La tripsina sobre los polipéptidos. La amilasa que produce el páncreas, esto no debieron haberlo separado aquí. Yo habría puesto todo como jugo pancreático, ¿ya? Pero es importante. No me van a memorizar esto del jugo intestinal, ya memoricen esto del jugo pancreático porque es más importante y les puede venir en el examen. Ahora, la amilasa que ha sido producida por el páncreas, ¿sobre qué actúa? Sobre los polidisacáridos, o polisacáridos o los disacáridos, ¿ya? Sobre los poli o disacáridos actúa la amilasa pancreática. Pero profesora, ahí los polisacáridos, los disacáridos no se habían roto acá arriba ya por las glándulas salivales. No, ¿ya? El proceso de digestión en los vertebrados, incluso en las aves, en el ser humano, comienza acá, con la ingestión de los alimentos. Si ustedes están comiendo una galletita, un chocolatito y se lo meten a la boca, ahí comienza el proceso de digestión. Ahí las glándulas salivales ya están liberando la enzima tialina, ¿ya? Pero eso no quiere decir que ahí ha terminado la digestión de los carbohidratos. No, la digestión del almidón gracias a la tialina es mínima, es muy escasa en la cavidad bucal, ¿ya? Es muy escasa. Pero ¿para qué nos sirve? Nos sirve para detectar algunos sabores, ¿ya? Como la digestión comienza ahí en la boca cuando se comen un chocolatito, una galletita, van a sentir ese sabor dulce, ese sabor salado, ese sabor dulce gracias a la secreción de esta tialina. Repito, eso no quiere decir que ahí ha terminado la digestión de los carbohidratos. ¿Ha comenzado? Sí, pero no ha terminado. ¿Dónde va a terminar esa digestión de los carbohidratos? Aquí, en el intestino. ¿Gracias a qué? A las enzimas que han sido liberadas a partir del páncreas, ¿ya? El páncreas libera amilasa y ahí recién esa amilasa va a actuar sobre todos los carbohidratos, ¿ya? No va a actuar sobre solo el almidón, va a actuar sobre todos los carbohidratos que lleguen, sean polisacáridos, sean muy grandes, o sean disacáridos, sean ya pequeñitos, ¿ya? La tripsina, por otro lado, miren, recuerden, aquí hay otra cosita para recordar. La pepsina, que ha sido liberada en el proventrículo de las aves y en el estómago de la mayoría de vertebrados, en el estómago del ser humano, esta pepsina se encarga de ¿qué? De romper a las proteínas. ¿Cuál es el producto de estas proteínas rotas? Van a quedar polipéptidos, ¿ya? ¿Ahí termina la digestión de las proteínas? No. Ahí de hecho solo está iniciando, ¿ya? Al igual que aquí en la boca, solo inicia la digestión de los carbohidratos. Igual, las proteínas, su digestión inicia aquí, en el proventrículo de las aves y en el caso del ser humano, en el estómago. ¿Gracias a qué? Gracias a la pepsina. ¿Y quién activa esta pepsina? Eso también puede ser pregunta. ¿Cuál es la molécula, la sustancia que activa a la pepsina? Porque inicialmente era pepsinógeno, eso lo vamos a apuntar aquí ya. Ahí. Inicialmente era pepsinógeno. ¿Gracias a qué se convierte en pepsina? Se convierte en pepsina gracias a qué? Al ácido clorhídrico, ¿ya? O sea, no es que el el estómago genere pepsina así de frente, no. Libera pepsinógeno inicialmente y luego gracias al ácido clorhídrico se activa y se convierte en pepsina. Recién esta pepsina es activa, es útil y recién va a actuar sobre las proteínas, ¿ya? Igual con las grasas. La digestión de las grasas ya no comienza aquí en la boca o gracias a las glándulas salivales, no comienza en el estómago. La digestión de las grasas comienza únicamente en el intestino. ¿Gracias a qué? Al jugo pancreático. ¿Y por qué? Porque el jugo pancreático libera la lipasa. La lipasa actúa sobre la grasa, generando ácidos grasos y diglicéridos que posteriormente van a absorberse. ¿Ya, chicos? Entonces, procuren memorizar estas enzimas porque les pueden preguntar. Les preguntan así: ¿cuál es el sustrato de la amilasa, de la tialina? ¿Cuál es el sustrato de la lipasa, la grasa obviamente? ¿Cuál es el sustrato de la tripsina? Los polipéptidos. ¿Cuál es el producto final? Maltosa, polipéptidos, diomonosacáridos. ¿Ya? ¿Ya, muchachos? Entonces, en esta pregunta para resolver esta pregunta,
teníamos que relacionar todo lo que ocurría aquí. Miren, en el aparato digestivo de las aves, ¿dónde dijimos que se produce la pepsina en las aves? En el proventrículo. P de proventrículo. ¿Y sobre qué actúa esta pepsina? Sobre las proteínas. Ay, caray, no puedo. Sobre las proteínas, ¿ya? Sobre las proteínas actúa esta pepsina. Ahora, la amilasa. ¿Dónde dijimos que se produce la amilasa? La amilasa. Aquí deberían de haberle puesto amilasa salival o amilasa pancreática, ¿ya? Pero amilasa, para que no se confundan, la amilasa se produce en el jugo pancreático, ya lo dijimos, ¿no? La amilasa se produce en el páncreas, pero si les dicen amilasa salival, obviamente glándulas salivales, aunque lo más probable es que no les pongan amilasa salival, porque es un nombre bastante antiguo, sino les pongan de frente tialina. Tialina con P, petialina, o solo tialina sin la P, así es. ¿Ya? Ahora la tripsina, ¿dónde se produce la tripsina? ¿O dónde encontramos a la tripsina? Deberían haberlo puesto aquí, la tripsina como parte de la secreción del páncreas, pero si no, ustedes ya saben que la tripsina se encuentra en el jugo pancreático, pero también se encuentra en el jugo intestinal. ¿Y por qué se encuentra en el jugo intestinal? Ha sido producida por el páncreas. Vamos a hacer un esquemita aquí. Ha sido producida por el páncreas. Aquí está mi páncreas. Este páncreas va a drenar todo su contenido. ¿Dónde? En el duodeno, ¿ya? En el duodeno. Este es el intestino delgado. Todo lo que produzca el páncreas va a ser drenado aquí. Y lo va a liberar aquí. Y este duodeno es intestino. Este intestino va a empezar a acumular no solo el alimento, sino también estas enzimas. Todo eso se denomina jugo intestinal, ¿ya? Por último, el hígado con las sales biliares. Entonces, ¿cómo está esta vaina? Ya, aquí esta es comienza con la 2, les sigue la 3, les sigue la 4 y al final el 1. Ya, ahí está marcadito. Siguiente. A ver, vamos, creo que escucho. Sí he escuchado que le han entrado. Dime. Ya está. Ahora sí, continuamos. Algunas enzimas del aparato digestivo humano. A ver, chicos, para recordar. ¿Ya? Aquí tenemos, miren, a los que han entrado recién. Este es el resumen del resumen. Tienen que memorizar esto, sí o sí, tienen que memorizar esto. La tialina, dijimos que tialina también se escribe así como petialina. Tialina. ¿Se produce ¿dónde? En las glándulas salivales. ¿Para qué sirve? Para transformar el almidón en maltosa. ¿Qué es la maltosa? La maltosa es un disacárido. Este disacárido, maltosa, está compuesta ¿por qué? Por 2 unidades de glucosa. Glucosa más glucosa hace la maltosa, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más van a recordar aquí? Nada más. El estómago. ¿Qué hay en el estómago? ¿Qué se libera en el estómago? En el ser humano, el estómago libera pepsina, que ya les dije que no libera pepsina directamente, sino libera pepsinógeno. Vamos a hacer otra vez ese esquemita. A veces se confunden. Pepsinógeno. Pepsinógeno. Eso es lo que es liberado por las células gástricas. Ese pepsinógeno, una vez que se activa, ¿gracias a quién? Al ácido clorhídrico, recién se convierte en pepsina, ¿ya? Ese pepsinógeno, cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico, recién se convierte en pepsina. ¿Y esa pepsina para qué sirve? Esa pepsina va a transformar proteínas en aminoácidos. Pero profesor, en el cuadro anterior decía polipéptidos. Recuerden, muchachos, que las proteínas son grandes cadenas de péptidos, o sea, de péptidos, pues, ¿no? Son grandes cadenas, grandotas, cadenas de péptidos, ¿ya? 50 de estos, 50 de estos aminoácidos van a formar, 50 de estas unidades van a formar una proteína, ¿ya? Más de 50 recién van a formar una proteína. ¿Y qué son los aminoácidos? Son cadenas de péptidos, o sea, son los propios
polipéptidos, así que no se confundan con eso. En el examen es difícil que les pongan péptidos, polipéptidos. Lo más probable es que les pongan aminoácidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los aminoácidos son las unidades más pequeñas de las proteínas. Entonces en el examen es más probable que les pongan aminoácidos que péptidos o polipéptidos. Ahora, en el estómago también se produce lipasa gástrica. Sin embargo, esta lipasa gástrica es muy debilucha. Casi no actúa, no ayuden mucho. Acuérdense de esto. ¿Dónde comienza la digestión de los carbohidratos? Aquí, con las glándulas salivales en la boca, ¿ya? ¿Dónde comienza la digestión de las proteínas? Aquí, en el estómago. Ahí comienza recién a digerirse las proteínas. ¿Y dónde comienza la digestión de las grasas o de los lípidos? Recién aquí, en el intestino delgado. ¿Gracias a qué? A la secreción del páncreas. Específicamente, ¿gracias a qué secreción del páncreas? Gracias a la lipasa pancreática. ¿Ya? Chicos, si les preguntan ¿dónde comienza la digestión de los carbohidratos? No me van a marcar de frente en intestino delgado, no me van a marcar estómago. Siempre van a marcar en la cavidad bucal o gracias a las glándulas salivales. ¿Por qué? Porque ellas liberan tialina. Si les preguntan ¿dónde comienza la digestión de las proteínas? En el estómago. ¿Gracias a qué? Gracias a la pepsina. ¿La pepsina de dónde viene? Del pepsinógeno. ¿Gracias a qué? Se ha activado ese pepsinógeno, se ha activado gracias al ácido clorhídrico, ¿ya? Pero si les preguntan ¿dónde comienza la digestión de las grasas? En teoría comienza en el estómago gracias a la lipasa gástrica. Sin embargo, en la práctica, la lipasa gástrica casi no sirve. Lo único que sirve, y es muy útil de hecho para digerir los lípidos o las grasas, es la lipasa pancreática, ¿ya? Y la lipasa pancreática, ¿dónde va a estar? Se produce en el páncreas, pero no actúa en el páncreas, porque si actuara en el páncreas va a disolver el páncreas, lo va a romper, el páncreas se come a sí mismo. No, todo lo que produce el páncreas, ya les dije, tiene que ser liberado del intestino delgado. Si hay una obstrucción en ese canal, vamos a ver, por ahí tengo una fotito, acá está, creo, acá está. Miren, esta es otra pregunta. Miren, todo lo que se produce aquí en el páncreas, todas las enzimas que se producen en el páncreas, tienen que ser liberadas aquí directamente hacia el intestino delgado. ¿Por qué? Porque si no se liberan, o si este conducto aquí se bloquea, se obstruye, se rompe, se estenosa, se fibrosa, algo le pasa a ese conducto que no deja que el páncreas libere esas secreciones, pues todo se va a quedar aquí. ¿Y qué ocurre? Recuerden que el páncreas produce pepsina, produce tripsina, ¿ya? ¿Y qué hace esa pepsina, esa tripsina, esa lipasa? Digieren, rompen proteínas. Y si esas proteínas están aquí en el propio páncreas, todo esto se va a hacer una masa. Ya no va a servir este páncreas. Ese proceso se llama pancreatitis, ¿ya? Cuando aquí el conducto pancreático principal ha sido bloqueado, está bloqueada el acceso hacia el intestino delgado, todo se queda dentro del páncreas. El páncreas hace un proceso de autodigestión, se come a sí mismo, ¿ya? Ya, continuamos. ¿Qué produce el páncreas entonces? Produce tripsina, amilasa pancreática y lipasa pancreática principalmente, ¿ya? La tripsina transforma las proteínas en aminoácidos también, ¿ya? Recuerden, la digestión de las proteínas ha comenzado en el estómago, pero termina precisamente gracias a la tripsina, ¿ya? Todo lo que no se haya digerido en el estómago tiene una segunda opción de ser digerido en el intestino gracias a las enzimas pancreáticas, ¿ya? Ahora, la amilasa pancreática, esta tialina, ¿se acuerdan que ha comenzado con la digestión de los carbohidratos? Ya, pero esta tialina efectiva no es, o sea, sirve pero poquito. En cambio, la amilasa pancreática, esa sí es muy efectiva. Esa tiene que digerir todos los carbohidratos. Si no lo hace la lipasa pancreática, no lo va a poder hacer nadie, ¿ya? La lipasa pancreática va a digerir las grasas, ¿ya? Va a digerir las grasas. Es la más efectiva también.
En cambio, en el intestino delgado, ya durante todo el trayecto del intestino delgado, también se secretan algunas enzimas. ¿Cuáles son esas enzimas? La erepsina, la maltasa, la sacarasa, la lactasa, ¿ya? Principalmente acuérdense de estas. No he visto ninguna pregunta con erepsina. He visto preguntas con maltasa, sacarasa, lactasa. Ni siquiera preguntas así porque son muy fáciles, ¿no? Todo lo que termina en asa ya sabemos que es, pues se refiere a una enzima. Y si se refiere a una enzima, sabemos que va a actuar sobre algo. Si es maltasa, actúa sobre la maltosa. Si es sacarasa, actúa sobre la sacarosa. Si es lactasa, actúa sobre la lactosa. Pero eso es muy fácil, no les van a preguntar eso. Lo que les pueden preguntar es cuáles son los componentes de la maltosa. Eso lo han visto en Bio 1. También conmigo, creo, no me acuerdo. Pero siempre les hago recuerdo. La maltosa es un disacárido que está compuesto por glucosa más glucosa, dos glucosas, ¿ah? Glucosa más glucosa. La sacarosa es un disacárido que está compuesto por glucosa más fructosa. La lactosa es un disacárido que está compuesto por glucosa más galactosa. ¿Ya, chicos? Entonces, recuerden, esto también les puede venir en el examen. No les va a venir en Bio 2, pero sí les puede venir en Bio 1. Aunque en el examen pues no se distingue. Ya. A ver, seguimos. En la mucosa del intestino delgado, en la mucosa del intestino desembocan, en la mucosa del intestino delgado desembocan glándulas o criptas. Al respecto, establecer la relación. A ver, miren, aquí tengo dos figuritas. En todo el trayecto del tubo digestivo, recuerden que teníamos aquí la boca, pasaba por la orofaringe, el esófago, llegaba al estómago. Hay un estómago mal dibujado, pero ahí está. Luego llegaba al duodeno, yeyuno, ilion. Duodeno, yeyuno, ilion. ¿Se acuerdan qué es el duodeno, yeyuno, ilion? La región más proximal y la región más distal ¿de qué? Del intestino delgado. Si les preguntan en el examen cuál es la región más proximal del intestino delgado, es el duodeno. Si les preguntan cuál es la región más distal, es el ilion, ya, o sea, la región más cercana al estómago es el duodeno, la región más lejana al estómago es el ilion, la última. Y si les preguntan cuál es la última porción del intestino delgado, el ilion. ¿Cuál es la primera porción del intestino delgado? El duodeno. Entre duodeno e ilion, ¿quién está? Está el yeyuno. Ya, chicos, no se olviden de esos tres conceptitos. Aquí estábamos dibujando esto. Ya teníamos estómago, tenemos duodeno, yeyuno, ilion, ya terminado todo el intestino delgado. Imaginemos aquí, ¿en qué región, cómo se llama la válvula que va a drenar desde el ilion, aquí el ilion, hacia el intestino grueso? ¿Cómo se llama esa válvula? ¿Se acuerdan? Por aquí vamos a poner, este es el intestino ya grueso, colon, sigmoides, recto, ano. Listo, ya, más o menos así es. Esto es un esquema, ¿no? A ver, ¿cómo se llamaba esta válvula? La válvula ileocecal. ¿Por qué? Hemos dicho, ¿cómo se llama la última porción del intestino delgado? Ilion. Entonces tiene que ir ilion. ¿Y cómo se llama la primera porción del colon? Es el colon ascendente, también se llama colon proximal. Y antes, o sea, las primeras personas que estudiaban la anatomía, le llamaban cecum. ¿Ya? Por eso le llaman a esta válvula. ¿Cómo se llama la válvula que conecta el intestino delgado con el intestino grueso? Válvula ileocecal. Les estoy diciendo todo lo que me acuerdo más o menos para que porque mi cerebro dice que ha leído alguna de esas preguntas por ahí, ¿ya? ¿Cómo se llama entonces la válvula que conecta el intestino delgado, la última porción del intestino delgado con el intestino grueso? Válvula ileocecal, ¿ya? ¿Para qué hice este esquemita de aparato digestivo? ¿Ya? Uno, porque quiero que recuerden que todo es un tubo. Ya es un tubo que está todo enrollado, que tiene diferentes formas y funciones. Dos, porque quiero que distingan, que diferencien este esquemita que está aquí de este esquemita que está aquí con moradito. ¿Por qué? Porque en el estómago, cuando ustedes cortan un estómago, lo que van a encontrar son estas rugosidades. Lo han visto, ¿no? Cuando han comido pancita por ahí,
o han ayudado a su mamá a pelar la panza, han visto que el estómago tiene estas rugosidades, ¿ya? Y tiene también esta formita, como lo pueden observar aquí. Esta forma, estas rugosidades, a ver cómo les explico, constituyen la estructura del estómago, pero ahí no queda ahí. Lo que quiero que sepan es que entre estas rugosidades hay como criptas. Así se les escribe, pues así, como criptas, como glándulas fúngicas. ¿Por qué? Porque en estas criptas, en estas glándulas fúngicas, hay un montón de células. Ya no queda ahí. Y miren, en este esquemita está bien bonito porque está de colorcitos y tienen sus nombres y todo, ¿ya? A ver, para que recuerden. Entonces, en este estómago tenemos estas células del fondo gástrico. Cada una de estas células tiene una función. Vamos a recordar. Las células de recubrimiento de la superficie, ¿para qué creen que sirvan estas células de recubrimiento? Para cubrir, pues, estas células son las que cuando están limpiando la panza, cuando la raspan, creo, ¿no? Con cuchillos. Ahí, ¿qué están barriendo? ¿Qué están sacando? Todas estas células de recubrimiento. Y estas células no he visto que les pregunten en examen, pero lo que producen básicamente es mucus, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué producen moco? Porque como acá llegan los alimentos y están en contacto directo con esta parte del estómago, pues obviamente puede haber un daño, porque el mismo estómago produce ácido clorhídrico, produce pepsinógeno, se activa en pepsina y pues puede producir daño al propio estómago. Pero gracias a quienes no ocurre ese daño, gracias a las células mucosas del cuello que producen mucus, gracias a las células regenerativas que su nombre lo dice, van a regenerar todas las células que se han perdido aquí, que se han perdido, o sea, como todo esto es como una guerra, y el estómago es como una guerra, llega el alimento y ahí tienen que actuar todas las enzimas que se pueda. Y el estómago no se puede digerir a sí mismo, pues tienen que haber células soldados, tienen que haber células de defensa. Esas van a ser las células de recubrimiento. Cuando cae esta primera línea de células de recubrimiento, recién entran las células regenerativas. ¿Por qué? Porque se necesita más soldados para defender, ¿ya? Y tenemos a las células mucosas, que su nombre lo dice, producen moco o mucus. Esto no les preguntan, ya, esto no les preguntan en el examen. Lo que les preguntan son estas dos. A ver, creo que alguien, a ver, espérenme un ratito. James. Hola, James. Ya, vamos a continuar. Espérenme un ratito, me habían escrito mensajes. Ya, ahora sí. A ver, estas células oxínticas, también denominadas células parietales del estómago, ¿qué es lo que van a producir? A ver, chicos, ¿quién me dice? No, mejor no me digan. ¿Qué van a producir estas células parietales del estómago? Ácido clorhídrico. Esto es para que recuerden, ¿eh? Ácido clorhídrico y pepsinógeno. ¿Ya? Ácido clorhídrico y pepsinógeno. Estas células oxínticas o células parietales. Y si me preguntan, ¿qué producen entonces las células principales, que también se denominan células simógenas? ¿Qué producen estas células principales? Pepsinógeno. Estas células principales producen pepsinógeno. Ay, aquí me equivoqué. Es ácido clorhídrico y ¿dónde está mi borrador? No es pepsinógeno. Activen nomás sus micros, si me quieren tirar hate. Porque no es ácido clorhídrico y pepsinógeno, es ácido clorhídrico y factor intrínseco. Ya, listo, chicos. A ver, vamos a recordar varias cositas aquí. Tienen que saber, sí o sí,
tienen que saber. Esto más, ya vamos a poner esto más. Las células enteroendocrinas o células del sistema neuroendocrino digestivo, ¿ya? ¿Qué van a producir? Van a producir algunas hormonas. Cada año, cada vez están estudiando mucho más serotonina, mucho más todo esto. ¿Por qué? Porque cuando comen antes de comer, cuando tienen hambre, se ponen medio como que de mal humor, ¿no? Algunos, por eso viene el comercial de cómete un sneaker, creo que era antes. Cuando no hay comida en el estómago, cuando no hay comida en los intestinos, cuando no hay comida en sí en el tubo digestivo, también hay una producción de hormonas. Pero cuando hay comida, cuando digamos, no sé, te comiste tu plato favorito, tu cevichito, tu papita, tu pollito con papas, no sé, tu comida favorita. ¿Qué ocurre? Te pones feliz y eso es casualidad porque has comido, eso es porque ya tu estómago está feliz, barriga llena, corazón contento. Algo así, ¿ya? ¿Por qué? Hay células dentro de esta fosita gástrica, hay células que se denominan células enteroendocrinas o células APUT, ¿ya? Esto les pueden poner en el examen probablemente. ¿Por qué? Porque se ha estudiado cada vez que el tubo digestivo es como un segundo cerebro, ¿ya? Aquí en el tubo digestivo, cuando hay comida, o sea, comes algo rico, se liberan hormonas, como por ejemplo la serotonina, que es bien conocida como una de las hormonas de la felicidad. O sea, que si tú comes tu comida favorita y cuando comes, generas estas hormonas y actúan de cierta forma como catalizadores de ciertas emociones, ¿ya? Eso por un lado, para las células enteroendocrinas. Ahora, lo que sí o sí quiero que recuerden, no se pueden ir sin este conocimiento, no se pueden ir confundiendo las células oxínticas parietales de las células simógenas, acá decía pues simógenas o principales, ¿ya? Parietal de principal, parietal y principal son diferentes. ¿Qué producen las parietales? Ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿Qué producen las principales? Pepsinógeno, ¿ya? Y otra vez vamos a poner aquí el pepsinógeno se activa gracias a quién? Al ácido clorhídrico. Este pepsinógeno activado ya se denomina pepsina, que recién tiene actividad sobre las proteínas, ¿ya? Pepsinógeno se activa en pepsina. Pero ¿qué es lo que produce la célula simógena? Esto, chicos, es una clásica, es una de las fijas, ¿ya? Es una de las que puede venir en el examen. La célula simógena o principal, ¿qué produce? Pepsinógeno. ¿Este pepsinógeno actúa directamente sobre las proteínas? No, este pepsinógeno necesita activarse. ¿Qué lo activa? El ácido clorhídrico. ¿Y en qué lo convierte? En pepsina. Ahí recién puede actuar sobre las proteínas, ¿ya? No se olviden de eso. Ahora, esta célula oxíntica o célula parietal va a producir ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿Para qué sirve el ácido clorhídrico? Para venir a activar pues al pepsinógeno, le da sus cachetaditas para que se active en pepsina, ¿ya? Y el factor intrínseco, entonces, ¿para qué sirve? El factor intrínseco se libera aquí en el estómago, pero no es útil sino hasta llegar casi aquí al final del intestino delgado. O sea, sí es útil. ¿Por qué? Porque gracias al factor intrínseco viene aquí vamos a ponerlo con azul. Tú estás comiendo tu carnecita y en tu carnecita tienes vitamina B12 o cianocobalamina, ¿ya? Esta vitamina B12 llega al estómago, pero no puede permanecer solita en el estómago, no puede irse hacia los intestinos solita, no, tiene que unirse al factor intrínseco, ¿ya? Una vez que se une el factor intrínseco, recién esta vitamina B12 más factor intrínseco se unen y van caminando hasta llegar aquí a la última porción del intestino delgado, donde esa vitamina B12 se va a absorber recién, ¿ya? Ya, chicos, entonces miren, con esta figurita hemos recordado varias cosas, de las cuales no tienen que olvidar esta célula oxíntica. Por favor, no la olviden jamás. No la confundan como lo hice yo. No confundan la célula oxíntica o parietal, que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, con la célula simógeno principal, que secreta pepsinógeno, ¿ya?
Al menos eso pues, recuerden bien, bien, bien. Y estábamos en esta pregunta. A ver, creo que alguien más quiere entrar. No. No sé qué me están escribiendo. A ver, un ratito. Sí, entren nomás a ver. Ya, ahí está. Ale James, a ver. Ya, entonces estábamos en esta figurita. ¿Se acuerdan que les dije esto de... No sé si está grabando, chicos, así que procuren prestar atención porque, a ver, no sé, no funciona esto del programita que uso para grabar. Sí, miren, ya estamos 40 minutos. Ya, ojalá pues que esté grabando, si no, no voy a poder subir. Ya. Entonces teníamos esto. Ya. Así como el estómago tiene su formita, sus arrugas, vamos a decirlo así, sus criptas, sus fositas, en el intestino delgado también hay esas fositas, también hay esas arruguitas que son más pronunciadas incluso. Y también en el intestino delgado tiene sus propios tipos de células. Ven, aquí tiene muchos tipos de células, pero son diferentes. Aquí ya no van a encontrar células principales, no van a encontrar células parietales. No, aquí hay otro tipo de células. ¿Y cuáles son? Tenemos células de la superficie, que son las células de absorción. ¿Para qué sirven? Vean aquí, tienen sus vellosidades, ¿no? Las muy conocidas microvellosidades. ¿Para qué sirven? Para absorber, precisamente. Para absorber distintos tipos de vitaminas, distintos tipos de minerales. ¿Ya? Tenemos a las células caliciformes. Las células caliciformes van a producir moco o mucus. Las células enteroendocrinas, que van a ser como otro sistema digestivo, ya les había explicado, ¿no? Cuando comen algo rico, estas células enteroendocrinas se van a encargar de hacerte feliz. ¿Gracias a qué? Mediante la secreción de hormonas. Una de estas hormonas es la serotonina. Por eso eres feliz cuando comes tu comida favorita. ¿Ya? Tenemos células regenerativas, su nombre lo dice, van a regenerar todas aquellas células que se vayan perdiendo durante el proceso. Y tenemos a las células de Paneth, que van a actuar como si fueran linfocitos, ¿ya? Como si fueran linfocitos, como si fueran parte del sistema, de un sistema inmune. ¿Ya? Las células de Paneth van a actuar sobre precisamente para como si fueran parte del sistema inmune. Listo muchachos. ¿Qué nos dice aquí en la pregunta? En la mucosa del intestino delgado hay glándulas y nos piden que establezcamos la relación. A ver, ¿cuáles son las que elaboran mucus, lisosimas y proteínas? Son las células caliciformes, ¿no? Son las células, ¿dónde estás? Las células, las células de Paneth, ¿ya? ¿Por qué? Las células de Paneth les dije que funcionan como parte del sistema, como si fueran el sistema inmune, ¿ya? Como si fueran el sistema inmune, o sea, van a liberar lisosima. Las lisosimas, ¿se acuerdan para qué servía la lisosima? Para cuando llega una bacteria, digamos, no sé, te has comido una fruta sucia y esa fruta sucia incluye alguna bacteria. Llega hasta acá, llega hasta aquí. Las células de Paneth se encargan de liberar precisamente esa lisosima. ¿Para qué? Para que esta bacteria sea alisada, sea rota, sea descompuesta gracias a precisamente esa lisosima. Y ahora elaboran moco protector y lubricante. Ya les dije, las células caliciformes. Las células caliciformes no se encuentran solo en el intestino, están en muchos lugares, en el aparato respiratorio, en todo lado hay célula caliciforme. Y donde lean células caliciformes se refiere a células que producen moco, mucus, ¿ya? Células que proliferan para regenerar epitelio, ya pues no, fácil. Regenerar, regenerativa. ¿Y cuáles son las células que elaboran secretina? Son las células APUT. Cuando les digan secretina o cualquier hormona, ya les dije que se refiere a las células enteroendocrinas. ¿Cuál era el otro nombre de las células enteroendocrinas? Células APUT, ¿ya?
Entonces sería, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4 y esta es la 1. 2, 3, 4, 1. ¿Ya? Siguiente, ya es tarde. A ver, en cuanto a las vías biliares, ya esto también es muy importante recordar. En el seminario creo que les había hecho recuerdo. Les había hecho un dibujito acerca de esto precisamente. A ver. Ya. Primero, cuando hablamos de vías biliares, debemos saber que hay dos niveles de vía biliar. Un nivel es intrahepático, o sea, dentro del hígado se produce bilis. Y gracias a eso, perdón, no gracias a eso, sino que como dentro del hígado se produce bilis, esta bilis tiene que correr por todos los canales que se encuentran dentro del hígado. Por eso se denominan conductos intrahepáticos. ¿Por qué? Porque el hígado, incluso aquí miren, en la puntita del hígado se ha producido bilis. Gracias a unos canalículos tienen que llegar hacia el conducto hepático. Toda esa vía se denomina vía biliar intrahepática. Intra porque está dentro del hígado, ¿ya? A partir de dónde se va a denominar vía extrahepática. Se va a denominar vía extrahepática a partir de los conductos hepáticos, a partir del conducto hepático común, aquí, a partir del conducto hepático común. Y les voy a hacer un esquemita porque creo que aquí no se nota. Otra vez el esquemita, ¿ya? Vean, tenemos aquí el hígado, ya, pero eso ya lo sabemos. A partir del hígado nacen el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Estos dos conductos hepáticos, derecho e izquierdo, se unen y van a formar el conducto hepático común. ¿Ya? Conducto hepático común. No es difícil de acordarse. ¿Ya? Este conducto hepático común va a recibir alguito de alguien que estaba por aquí. Vamos a ponerlo de verde. Había aquí una bolsita que a veces te genera problemas, la vesícula, ¿no? Tu vesícula, que es el lugar donde se ha almacenado toda la bilis, tiene un conducto. ¿Cómo se llama este conducto? Se llama conducto cístico de vesícula, cístico. ¿Ya? Este conducto cístico se une al conducto hepático común, que está aquí. Todo lo de celestito es el conducto hepático común aquí, hasta aquí. Ya se unen los dos y van a formar el conducto biliar común, o más conocido como aquí lo vamos a poner de rojo, ¿ya? No es tan largo, pero es para que lo distinga. Es el conducto hepático, conducto biliar común, perdón. Pero se conoce como colédoco. ¿Ya? Si les preguntan, ¿cuáles son los conductos que forman el colédoco? ¿Cuáles son? El conducto hepático común más el conducto cístico. ¿Ya? Conducto hepático común más cístico es igual a colédoco. Este colédoco, vengan hasta aquí, ya digamos, aquí hasta aquí llegó el colédoco. Y lo pueden ver aquí en el esquemita. Aquí lo han puesto como conducto biliar común. Ese es su otro nombre. Pero lo conocemos, todos nosotros lo conocemos mucho más como colédoco. Ya, a ver, vamos a borrar todos estos puntitos. Ya, a ver. Listo. Entonces tenemos aquí. ¿Dónde estamos? Conducto hepático común, cístico, los dos forman el colédoco. ¿Ya? El colédoco, ¿hasta dónde llega? Llega hasta aquí, hasta la ampolla de Vater. La ampolla de Vater que está cerrada por el esfínter de Oddi. ¿Ya? Ampolla de Vater, esfínter de Oddi. ¿Ya? Ahí, me pasé. La ampolla de Vater y el esfínter de Oddi, ¿son lo mismo? No, no son lo mismo. Cuando en el examen les pongan ampolla de Vater o esfínter de Oddi, ustedes ya saben que es el lugar donde desemboca ¿quiénes? Desembocan el colédoco. Aquí está, miren, vamos a ponerlo aquí de rojito como está aquí en el esquemita. Aquí está el colédoco, ahí desemboca en la ampolla de Vater gracias al esfínter de Oddi. Pero ¿quién más desemboca ahí en esa región? Desemboca, vamos a ponerlo aquí con amarillito, el conducto pancreático común, ¿ya? O conducto de
Wirsung. Ya, vamos a ponerlo. Vamos a apuntarlo. Porque les pueden preguntar. ¿Cómo se llama el conducto pancreático común? ¿Cuál es el epónimo? Wirsung. Conducto de Wirsung. ¿Ya? Y el colédoco. Entonces ambos desembocan aquí, en la ampolla de Vater. ¿Qué es la ampolla de Vater? La ampolla, su nombre lo dice, ¿no? La ampolla de Vater es como una dilatación. ¿Dilatación por qué? Porque como aquí se encuentran el colédoco con Wirsung, pues vierten, el colédoco está trayendo toda la bilis, todo un torrente de bilis, y el Wirsung está intentando liberar todas las enzimas que se han producido en el páncreas. Entonces por eso tiene que hacerse una dilatación, un lugar un poquito más ancho para que puedan entrar todas estas secreciones, ¿ya? Pero cuando no has comido, cuando estás durmiendo, sí hay, solo cuando no has comido, cuando simplemente no hay algún estímulo, toda esta compuerta está cerrada. ¿Quién lo cierra? El esfínter de Oddi. En alguna clase les dije que esfínter era como un sinónimo de puerta, ¿verdad? Un esfínter tiene que estar cerrado, así como una puerta tiene que estar cerrada. Únicamente cuando se le necesita, se abre, ¿ya? Si el esfínter de Oddi permanece cerrado por un espasmo, digamos, no sé, se ha vuelto loco, se llama así, espasmo del esfínter de Oddi, permanece cerrado, y este colédoco, este conducto pancreático principal que quiere invertir su secreción hacia afuera, no lo pueden hacer, pues al esfínter de Oddi le vale, porque él está cerrado, está en espasmo y está en otra, ¿ya? Y hay pues pancreatitis, ¿no? Por el proceso que les había explicado inicialmente, y aquí también la vesícula empieza a inflamarse, el hígado se inflama, te pones amarillo, ictericia y te llevan a emergencia, ¿ya? Entonces para eso sirven la ampolla de Vater y el esfínter de Oddi. Todo esto que les expliqué aquí, desde las vías intrahepáticas hasta la formación de conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, conducto cístico, la unión de ambos colédocos, hasta que llega el esfínter de Oddi. Y esta, ¿qué es esto? Esta es la segunda porción del duodeno. ¿Ya? Segunda porción, esta es la ampolla duodenal, también se le llama así, la ampolla duodenal o segunda porción del duodeno. Si les preguntan en el examen cuántas porciones tiene el duodeno, a ver muchachos, ¿cuántas porciones tiene el duodeno? Tiene 4 porciones, ya tiene una porción descendente, que es esta, una porción descendente, tiene una ampolla, es la segunda porción, una ampolla que es donde va a trinar el colédoco con el conducto pancreático, el colédoco y el conducto pancreático principal, donde se encuentra el esfínter de Oddi, la ampolla de Vater. Eso no lo olviden. ¿Dónde desemboca el colédoco? En la segunda porción del duodeno, ¿ya? ¿Dónde se encuentra la ampolla de Vater? En la segunda porción del duodeno, o en la ampolla duodenal, también se llama así, ampolla duodenal, ¿ya? Esta es la primera porción del duodeno, la descendente, la segunda porción del duodeno o ampolla duodenal, y aquí está la tercera porción del duodeno, que es la porción horizontal, se le llama así, porción horizontal, y aquí hay una porción pequeñita, la última porción del duodeno, ¿ya? Sí, lo que les pueden preguntar es ¿cuántas porciones tiene el duodeno? Tiene 4 porciones. Listo, a ver, ¿qué nos dice esta pregunta? En cuanto a las vías biliares, establezca. Los canalículos intra e interlobulillar son vías intrahepáticas. Aquí nos dice interlobulillar. O sea, ¿se acuerdan que el hígado, cuando vemos al hígado, a los hepatocitos tienen más o menos esta forma? No, así no son. Los hepatocitos tienen una forma poligonal, ¿no? Tienen forma hexagonal específicamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esta forma tienen los hepatocitos, ¿ya? Entre los hepatocitos, entre un hepatocito y otro hepatocito que esté por ahí, entre muchos hepatocitos hay lóbulos, se llaman así, lóbulos hepáticos, ¿ya? Hay varios lóbulos hepáticos. Entre esos lóbulos hepáticos hay canales interlobulillares, así que ya habíamos dicho, todo lo que se encuentre dentro del hígado se denomina vía intrahepática, así que esta es verdadera, ¿ya? El colédoco es resultante de la unión del conducto común y el conducto cístico procedente de la vesícula.
Aquí le faltó poner conducto hepático común y conducto cístico, ya, porque conducto común de qué o qué. Pero ya si le ponen conducto hepático común ya se entiende. Entonces vamos a poner aquí la formulita del colédoco, ya. Colédoco es igual a conducto hepático común más conducto cístico, ¿ya? Se unen conducto hepático común más conducto cístico y da lugar al colédoco. Ya no se van a olvidar de eso. Esta también es verdadera. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo son vías extrahepáticas. Esa también es verdadera. El conducto hepático común es una vía extrahepática. Esa debería ser verdadera. Ah, no. Perdón, chicos. Esta es falsa. Verdadero, verdadero, falso. Ya, los conductos hepáticos derecho e izquierdo, si lo ven aquí, todavía está dentro del hígado. ¿Ya? Una vez que sale del hígado, ahí recién se convierte en conducto hepático común y ahí recién está fuera del hígado y es una vía extrahepática. Mientras no haya salido del hígado, sigue siendo conducto hepático o intrahepático. ¿Ya? Siguiente, uno de los vasos conductores de las plantas es el xilema y el otro es el floema. Ya aquí recuerden, xilema y floema. Xilema, ¿qué transporta el xilema? ¿Dónde está? Savia bruta. ¿Qué transporta el floema? Savia elaborada. Ya les dije cómo se van a acordar de la savia bruta y elaborada, ¿ya? La savia bruta va en una sola dirección, o sea, la savia bruta solamente corre hacia arriba, va desde las raíces, recuerden esto, ya. En las raíces, ¿qué se absorbe? En las raíces se absorbe pues el agua, los minerales, todo lo que se encuentra en la tierra, ya. Ahí en las raíces se absorbe todo. ¿Y hacia dónde tiene que ir? Tiene que distribuirse por toda la plantita. Por eso, y toda esa distribución se hace a partir del xilema. El xilema transporta savia bruta. Savia bruta, ¿ya? Y en una sola dirección, o sea, solo lo hace hacia arriba. En cambio el floema, recuerden que el floema ya no está llevando savia bruta, sino está llevando savia elaborada. ¿Y de dónde viene esta savia elaborada? Viene de los tallos verdes, viene de las propias hojas. ¿Se acuerdan que se formaba en las hojas? Todos los productos de la fotosíntesis. ¿Cuáles eran los productos de la fotosíntesis? Carbohidratos, ¿verdad? Entonces todos esos carbohidratos, algunos minerales, la propia agua que ha sido absorbida por las hojitas, no se van a quedar pues ahí en las hojitas, ¿no? Tiene que circular por toda la planta, de ida, o sea de bajada, y de subida, en ambos sentidos, ¿ya? Entonces no se olviden, el xilema solo transporta de abajo hacia arriba en un solo sentido, el floema transporta hacia arriba, hacia abajo, donde sea, es como una licuadora. Una vía, una carretera de doble vía es el floema, ¿ya? En cambio el xilema es una carretera de una sola vía. ¿Qué se transporta en el xilema? Ya dijimos savia bruta, pero ¿de qué se compone esta savia bruta? De todo lo que se absorbe a partir de las raíces, el agua, los minerales que están compuestos por nitrógeno, por todo el abono que le han puesto a la tierra, ¿ya? Y todo eso en un solo sentido. Esta es otra diferencia. Las células del xilema, las células aquí de la pared del xilema están muertas, son células muertas. En cambio, las células en el floema son células vivas, tienen vida todavía, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? Se encarga del transporte y reparto del agua, de las sales minerales, provenientes fundamentalmente de las hojas, al resto de la planta. Ya, a ver. A ver, chicos, ¿en las hojas se absorben sales minerales? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Se absorben sales minerales en las hojas? No, ¿verdad? En las hojas no se absorben sales minerales. Solo a partir de las raíces se absorben sales minerales o minerales en sí. ¿Ya? Entonces esta es recontra falsa. ¿Y de quién están hablando aquí? Están hablando del xilema. ¿Y por qué esta es falsa? Porque aquí provenientes fundamentalmente no son de las hojas, sino de las raíces. Ya les dije, se absorbe en la raíz y sube
se distribuye por toda la plantita en un solo sentido. ¿Quién lleva todo eso? El xilema. ¿Qué nos dice aquí la segunda alternativa? Transporta otros nutrientes y moléculas señalizadoras. Cuando te dicen nutrientes y moléculas señalizadoras, se está refiriendo al floema. ¿Ya? Floema, ¿por qué? Porque es una savia elaborada y su nombre lo dice, elaborado, o sea, sí, lo ha elaborado la propia planta. ¿Y qué puede elaborar la propia planta? Puede elaborar hormonas, incluso puede elaborar sus propias hormonas, moléculas señalizadoras, esas son las hormonas, ¿ya? Moléculas señalizadoras. ¿Quién puede transportar esas moléculas señalizadoras? El floema, ¿ya? Ahora, es el principal elemento de soporte mecánico de las plantas. Esto se refiere a xilema, miren aquí. En la misma preguntita nos habían puesto que están hablando del xilema. Pero esta pregunta está un poco rara. Bueno, a ver. Es el principal elemento de soporte mecánico de las plantas. Es el xilema. ¿Por qué? Porque el xilema está formado por células muertas. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la lignina? De la dureza, de cuando tienes un árbol y el árbol tiene esa dureza. ¿Por qué? Precisamente por la lignina. La lignina hace que los troncos de los árboles sean duros. Esta lignina es la que le da el soporte a las plantas. Constituye básicamente la madera. Sí, porque si está conformado por lignina, entonces obviamente es la dureza del tronco del árbol. Ahora vamos con circulatorio. El corazón de las aves está constituido por 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿no? Aquí vamos a ver este resumen que les había puesto también en el seminario que había hecho. Este resumen, chicos, les va a ayudar muchísimo. Ya no se vayan al examen sin haber memorizado esto. Ya les prometo que no les prometo nada, pero puede ser que venga una pregunta con esto, porque siempre viene. ¿Cómo es el aparato circulatorio de los anfibios? Cerrado, doble, incompleto. ¿Cómo es su corazón? Tiene 2 aurículas, un ventrículo, glóbulos rojos, tienen núcleo. ¿Ya? ¿Cómo es el aparato circulatorio de las aves? Es cerrado, doble y completo. ¿Cómo es el corazón de las aves? Tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Cómo son sus glóbulos rojos? Tienen núcleo. ¿Cómo es el aparato circulatorio de los mamíferos? Cerrado, doble y completo. Su corazón, 2 aurículas, 2 ventrículos. Sus glóbulos rojos no tienen núcleo. ¿Ya, chicos? Así que, a ver, les doy medio minutito para que le hagan una captura de pantalla a esta diapositiva. ¿Ya? Esto les aseguro que si no les viene en este examen, les va a venir en el siguiente examen, que es bueno, va a ser prontito, o en el general también les puede venir. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Las válvulas semilunares de las arterias aorta y pulmonar están situadas en el origen de estos vasos. Cada uno tiene 3 valvas. El borde libre de cada valva tiene un pequeño engrosamiento central de tejido fibroso llamado nódulo. Aquí está fácil, que en la arteria aorta se denomina y en la arteria pulmonar se denomina. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de todas estas válvulas? ¿Cuántas válvulas hay en el corazón, chicos? Hay 4 válvulas. ¿Ya? Vamos a hacer aquí un esquemita, a ver cómo hacemos. Ya, a ver, vamos a hacer. ¿Cuáles son las 4 válvulas que tiene el corazón? Comenzamos con la válvula mitral. Seguimos con la válvula tricúspide. Continuamos con las válvulas semilunares. Semilunar. Aórtica y semilunar pulmonar. ¿Ya? Tenemos estas 4 válvulas en el corazón, muchachos, y en la vida fetal todavía tenemos una más que se encuentra en el foramen oval. Acá no se considera una válvula, pero ya estas son las 4 válvulas más importantes del corazón, las más grandes. Cuando cortas un corazón, cuando rompes un corazón, cuando dejas a tu ex, se te notan las válvulas. No es así. Las válvulas en el corazón son estas 4 entonces, ¿ya?
La mitral y la tricúspide son válvulas auriculoventriculares. ¿Ya? Hagan este resumen por ahí en una hojita, en un post-it, en lo que sea. ¿Ya? Las válvulas mitral y tricúspide son llamadas válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué? Porque comunican aurícula con ventrículo. ¿Ya? La válvula mitral se encuentra en el corazón o en el lado. ¿En qué lado se encuentra? En el lado derecho. Y la válvula tricúspide, se encuentra en el corazón izquierdo. Oigan, ya no funciona esto. Válvula. Espérame un ratito. No, eso está mal. No, funciona. Ya, ahora sí. Ya, miren, aquí está. Funciona, no funciona a mí esta cosa. Ya, la válvula mitral, aquí está. La válvula bicúspide o mitral y la válvula tricúspide no tiene otro nombre, solo es tricúspide. ¿Ya? La válvula tricúspide se encuentra en el corazón o en el lado derecho. Si estamos hablando de aurículo ventricular, se refiere a que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho. En cambio, la válvula mitral se encuentra en el corazón izquierdo, que es esta. O sea, ¿qué comunica la válvula mitral? La aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Ya, muchachos. A ver, ahora vamos con algo un poquito más que los puede confundir. Las válvulas semilunares también se denominan válvulas sigmoideas. ¿Ya? También se les denomina válvulas sigmoideas. Y aquí ya no es necesario decir aurículo ventricular ni nada. ¿Por qué? Porque es la válvula semilunar o la válvula sigmoidea aórtica y la válvula semilunar o sigmoidea pulmonar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas válvulas son las que van a controlar el flujo sanguíneo que sale desde la aorta o entra por la pulmonar. Vean aquí, esta es la válvula sigmoidea pulmonar y esta es la aórtica. ¿Ya? Entonces tenemos estas 4 válvulas principales en el corazón, más importantes, más grandes. ¿Qué les pueden preguntar? Esto que les estaba repitiendo aquí. ¿Cuál es la válvula que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho? La válvula tricúspide. ¿Cuál es la válvula que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo? La válvula mitral. ¿Ya? Eso les pueden preguntar. Y lo que les pueden preguntar además es esto que les han puesto en esta pregunta aquí en el cuadernillo. Cuando tú cierras estas válvulas semilunares o sigmoideas y lo ves así en vivo y en directo en un corazoncito, ahora vayan a comprar corazón de vaca o corazón de cerdito y vean cerrada esta válvula aquí en la que sale de la aorta, la de la aorta y la de la pulmonar. Cuando las vean cerradas, lo que van a encontrar es como un puntito que se ve aquí en este esquema. Ven aquí. Este puntito aquí es chiquitito, pero para los curiosos y observadores sí se nota. Ya ese es un nódulo. Si estamos hablando de la arteria aorta, este nódulo se llama nódulo de Arancio. Y si estamos hablando de la arteria pulmonar, este nódulo se llama nódulo de Morgagni. ¿Ya? Esos 2 nódulos no los van a olvidar porque les pueden preguntar en el examen. ¿Ya? Creo que a mí me ha venido en mi examen, no me acuerdo. Pero sí he visto esta pregunta varias veces repetidas. Arancio y Morgagni, nódulos que... ¿Dónde se encuentra Arancio? En la aorta, ¿no? En la válvula sigmoidea aórtica. A de Arancio. Y Morgagni, pues ya la otra, de la pulmonar. ¿Ya? Ahora, otra cosita que les pueden preguntar en el examen son los ruidos cardíacos. ¿Ya? Los ruidos cardíacos. 2 cosas. Hay 4 tipos de ruidos cardíacos. No hay un quinto ruido, por si acaso. Hay 4 ruidos cardíacos.
fisiológicos o no fisiológicos, sino que los vas a poder escuchar. Si alguna vez han usado un estetoscopio, se han puesto un estetoscopio y han escuchado el corazón de alguien, lo que tú escuchas es lup-dup, 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 ¿verdad? Ya. Esos dos son los dos ruidos cardíacos principales, ¿ya? El primer y el segundo ruido. Pero ¿dónde está el tercer y cuarto ruido, profesora? Esos no son patológicos. Ajá, no sé quién hizo eso, pero eso es. Esos dos ruidos no son patológicos, pero no se escuchan con facilidad. ¿Cuándo vas a escuchar un tercer ruido? Cuando se trata de un niño, cuando se trata de una gestante, cuando se trata de una persona con insuficiencia cardíaca, donde tiene tanta sangre, o sea, tiene tanta chamba su corazón, que empieza a producir un tercer ruido. Ya, en los niños es normal, pero hay situaciones donde se considera patológico. Y el cuarto ruido, incluso en todas las situaciones, si escuchas un cuarto ruido, eso sí es patológico, sí es malo, sí indica enfermedad porque sus aurículas están trabajando mucho. Ya, pero si me preguntan esto en el examen, ¿cómo se produce el primer ruido? Se produce por el cierre de ¿quiénes? De las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles eran estas válvulas auriculoventriculares? ¿Se acuerdan? La mitral o la bicúspide y la tricúspide. ¿Ya? Se cierran estas dos y así como alguna vez han salido renegando de un local, de un lugar, de una habitación y han lanzado la puerta ha sonado, ¿verdad? Ya. Igual en el corazón, cuando se cierran esas puertas, esas válvulas, emiten un sonido. Ese es el primer ruido cardíaco. Y como estas válvulas mitral y tricuspidia, vean aquí, son grandotas, pues van a generar un ruido más o menos fuerte. En cambio, el segundo ruido, que es el que se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares, o sea, estas otras dos que son pequeñitas, ya es un ruido menos pronunciado, ¿verdad? Miren aquí, incluso el primer ruido es un ruido pues que dura bastante y es intenso. En cambio, el segundo ruido es algo que sí vas a escuchar, sí se escucha, pero no es tan intenso y no dura mucho, ¿ya? Miren, aquí en esta alguien está haciendo sonido de ruidos cardíacos y es interesante. A ver, los ruidos cardíacos. Tenemos aquí los sonidos 1, 2, 3 y 4. Esto lo encontré en internet. Denle una capturita de pantalla. Tal vez les ayude mucho más con esta parte de la descripción, lo que he intentado explicarles del ruido 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Lo que sí quiero que vean es dónde está este video. Esto no lo he podido reproducir en el seminario porque no sé, no funcionaba, pero ahora sí quiero que lo escuchen, ¿ya? A ver. No sé si escuchan, a ver, me confirman si escuchan. Ya, ¿han escuchado eso? Es un video cortito, lo he encontrado en internet también. Ouch. A ver, ¿han escuchado? Lo ponemos, no se podía, yo sí se escucha ya. A ver, les voy a poner el video una vez más, ¿ya? Pero préstenle mucha atención a esto, a esta parte. Mire, préstenle atención a esta parte, ¿ya? A esta parte que está en no sé qué segundo. Y dense cuenta, miren, en los libros describen así a los ruidos cardíacos como un loop con L-L-U-B, loop, y como un dup, D-U-B, loop-dup, loop-dup, ¿ya? Así lo describen en los libros. ¿Qué representa ese loop? Precisamente este cierre de acá. ¿Se acuerdan cuáles son las válvulas más grandes? Las auriculoventriculares. Esta es la mitral y esta es la tricuspidia. ¿Ya? Miren aquí tres válvulas y la mitral tiene solamente dos válvulas, ¿ya? Se cierran estas dos y como son grandotas van a generar el primer ruido, es el más intenso. En cambio, se cierran aquí las otras dos, que son las sigmoideas o semilunares, y van a producir un ruido cardíaco que se escucha, es audible, es el dup, pero es más corto y menos intenso. Es menos largo y menos intenso. Algo así. ¿Sí me entienden? Ahora sí, voy a ponerles
el vídeo, como para que lo escuchen otra vez. Ya atentos, chicos. Ya han escuchado, ¿no? El loop, ¿ya? Muy bien. Entonces espero que hayan entendido y que se les quede para siempre que el primer ruido cardíaco es el producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que están aquí. Aquí están abiertas. Se cierran y producen el primer ruido. Y cuando se cierran, ¿quiénes se abren? Miren. Y se cierran luego estas sigmoideas, segundo ruido. ¿Ya? No se olviden nunca de eso. Ahora ya vamos con casi la última parte. No sé si es la última, pero ya vamos a ir terminando, ¿ya? Intercambio gaseoso. Recuerden siempre, cuando les hablen de intercambio gaseoso, estamos hablando de estomas, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de estomas, ¿dónde se encuentran los estomas? En las hojas. ¿Y en qué parte? ¿En el haz o en el en vez? En el en vez, o sea, en la parte de abajito. Cuando volteas la hoja, ahí vas a encontrar a los estomas, ¿ya? Las lenticelas, ¿se acuerdan que habían lenticelas? ¿Dónde se encontraban las lenticelas? Se encontraban en los tallos verdes. En los tallos verdes es donde vamos a encontrar una lenticela. Y los neumatóforos, ¿se acuerdan dónde había neumatóforos? En las raíces. Entonces, cuando les hablen de intercambio gaseoso, se están refiriendo a estomas, lenticelas o neumatóforos, ¿ya? No olviden eso. Ahora vamos con el aparato respiratorio, ya un poquito como para recordar lo que sí o sí tienen que saber. ¿Cuáles son los animalitos que realizan respiración cutánea? Los anélidos y los anfibios. Respiración traqueal, todos los artrópodos. Como dice esa pregunta, tráqueas y traqueolas. O sea, son como tubitos, ¿ya? Que tienen estos artrópodos, los insectos. Quienes realizan una respiración branquial, todos los animales acuáticos, ¿ya? Los peces cartilaginosos y los peces óseos. Respiración por medio de branquias. Y la respiración pulmonar, todos los vertebrados, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Ya, chicos? Entonces, si en el examen les preguntan algo, puede ser esto. Ya puede ser esto de, si les preguntan algo de respiratorio. Ahora, hay dos tipos de aparato respiratorio. ¿Recuerdan cuando hemos visto aparato digestivo? Teníamos un aparato digestivo completo y teníamos un aparato digestivo incompleto, dependiendo de que si necesitaban un tubo, un estómago, un buche y todo lo demás. Aquí, cuando hablamos de un aparato respiratorio, ya no estamos hablando de completo o incompleto, sino de directo o indirecto. ¿A qué se refiere con directo o indirecto? Directo es cuando se realiza en las mismas células, e indirecto es cuando requiere un intermediario, requiere órganos. Ya requiere un órgano para realizar el intercambio gaseoso, para hacer el intercambio. Ejemplo, ¿quiénes son los únicos que van a tener un aparato respiratorio directo? Precisamente estos, los que hacen respiración cutánea, los que hacen respiración traqueal. ¿Por qué? Porque en ellos entra el aire y sus células lo procesan inmediatamente, o sea, se procesan prácticamente en las células. En cambio, cuando hay una respiración un aparato respiratorio de tipo indirecto, es cuando necesitan órganos, es decir, necesitan estas propias branquias que tienen aquí los peces, los tiburones, los peces, pues van a servir, dentro de esas branquias se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso, no en las células, sino en las branquias. Igual aquí en la respiración pulmonar, todos los vertebrados necesitamos pulmones para hacer el intercambio gaseoso, ¿ya? Y aquí hay una pregunta interesante que les pueden preguntar, que les pueden poner si les ponen algo en respiratorio, tal vez. A ver, ya, miren, este es un alvéolo. El alvéolo es como una bolsita, ¿ya? Es una bolsita donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso.
En este alveolo, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las partes del alveolo? Aquí está en grande. Un alveolo se compone de dos tipos de neumocitos principalmente, un neumocito tipo 1 y un neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1, véanlo aquí, son células planas, son células aplanadas que no sirven para nada. No, mentira, los neumocitos tipo 1 tienen su función y es darle la estructura, pues darle la formita redonda al alveolo. Pero los neumocitos tipo 2, vean aquí que son unas células grandotas que parecen unos quesos. Estos neumocitos tipo 2 tienen una función incluso más importante. Ya no es la de recubrir, no es la de darle forma, sino es la de producir sustancia surfactante. ¿Ya? Si les preguntan cuáles son los neumocitos que producen el surfactante, ¿cuáles son? Surfactante. Son los neumocitos tipo 2. ¿Ya? ¿Y qué hacen los neumocitos tipo 1? No me van a poner que no sirven para nada, sino que le dan la estructura, le dan la forma al alveolo, ya lo recubren, ya lo tapan. Sí sirven, para eso sirven, pues, para darle estructura, ¿ya? Y si en el examen les preguntan, ¿dónde se lleva a cabo el intercambio de gases? ¿Dónde se lleva a cabo? Vean aquí. El intercambio de gases, llega el oxígeno, sale el CO2. ¿Dónde se lleva a cabo todo eso? En la membrana alveolo capilar. Dense cuenta, aquí hay un detallito. Antes yo no entendía esto, ya cuando estaba recién estudiando, no entendía de dónde viene o a dónde va. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos un alveolo, no es que dentro del alveolo, o sea, en esta bolsa, no es que dentro de esta bolsa, no es que aquí dentro en el hueco se lleve a cabo el intercambio, no. Aquí en el hueco es como un globo. ¿Qué contiene el globo? Contiene aire. Lo mismo, en este alveolo hay aire por dentro del alveolo, hay aire, hay oxígeno, hay una gran cantidad de oxígeno. Pero el intercambio gaseoso no se lleva a cabo ahí. El intercambio gaseoso se lleva a cabo aquí, en los capilares. Y vean también que este alveolo está cubierto, está cubierto pues por una tipo malla de capilares. Esta malla de arterias, venas, todo eso, están en contacto estrecho con el alveolo, con este globo, lo están rodeando. Es ahí donde se forma como una unión, como una membranita, donde vean, este neumocito tipo 1 y este neumocito tipo 2, imagínense que es el globo. ¿Ya? Constituyen parte del globo, o sea, de la pared del globo. Pero como está en contacto directo con ese capilar, aquí está ese capilar, aquí está ese capilar, esto que está aquí de rojito, eso que está aquí de azulito, están en contacto directo, pues aquí está. Todo esto es el globo, aquí hay oxígeno y todo esto es ese tubito, ese capilar. A todo eso se le denomina membrana alveolo capilar. ¿Por qué? Porque es una membrana que conecta el propio alveolo, conformado por neumocito tipo 1 y 2, con el capilar, por eso se le llama membrana alveolo capilar. Y si les preguntan cuál es el lugar exacto donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, es precisamente en esta membrana alveolo capilar, ¿ya? Ahora, excreción. Otra vez, no pueden ir al examen sin saber esto. Tenemos derivados nitrogenados. Memoricen este cuadrito, es muy bueno. Los anélidos, moluscos, algunos anfibios, sobre todo sus larvas, o sea, los jocollitos, ellos, y los peces óseos, excretan amoníaco, NH3, amoníaco, muchachos, amoníaco, no me van a confundir amoníaco con amonio, amoníaco, NH3, ¿ya? A esos animales se les llama amoniotélicos, ¿ya? Esto les puede venir en el examen. ¿Cuál es la excreción de los anélidos, moluscos, larvas de anfibios, peces óseos? ¿Cuál es la excreción? Principalmente amoníaco, NH3, por eso se llaman amoniotélicos, ¿ya? Insectos, aves y reptiles, excretan ácido úrico, por eso se denominan uricotélicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque eliminan ácido úrico. Y los animales ureotélicos no es igual a uricotélico, ¿eh? Aquí dice úrico, ¿por qué? Porque excretan ácido úrico.
En cambio, los animales ureotélicos eliminan urea. ¿Ya? ¿Quiénes son? Los peces cartilaginosos, o sea, los tiburones, las ballenas también creo, los anfibios y los mamíferos. ¿Ya? Ya, chicos, entonces, ¿nosotros qué somos? Somos ureotélicos. ¿Por qué? Porque excretamos urea. ¿Ya? Las células que se encuentran en el aparato yuxtaglomerular que contienen renina se denominan, son las células yuxtaglomerulares. No es lo mismo que yuxtamedular, extraglomerular, no. A ver, vamos a hacer un recuento, un repasito rapidito. Aquí teníamos un glomérulo. Ya, este glomérulo con su cápsula de Bowman, su espacio de Bowman, sus podocitos. Aquí está su arteriola aferente, eferente, ¿ya? Todo esto se denomina aparato yuxtaglomerular. ¿Qué células constituyen el aparato yuxtaglomerular? Estas células. Estas células que deberían estar aquí, rodeando toda la arteriola aferente. Y vean aquí en este esquemita, está incluso más bonito. No se nota bien, pero este esquemita nos dice, ¿dónde están las células yuxtaglomerulares? Están rodeando, están alrededor de la arteriola aferente. O sea, la arteriola que está llegando al glomérulo, que es la arteriola aferente al glomérulo, son las células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares tienen la función de producir renina. ¿Ya? Listo, eso para no confundirlos mucho más. Vamos con la presión arterial, está regulada por el sistema. Si les ponen esto en el examen es muy fácil, ¿ya? Porque este sistema es el que los va a volver locos apenas ingresen a la U. El sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Por qué los va a volver locos? A ver. ¿Cuáles son las células que producen la renina? Las células yuxtaglomerulares. ¿Ya? Esta renina se tiene que convertir en angiotensina 1. Luego esta angiotensina 1 llega hacia los pulmones, y en los pulmones se convierte en angiotensina 2 gracias a la ECA, a la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ya? Una vez convertida en angiotensina 2, esta angiotensina 2 se convierte en aldosterona y de esta forma van a aumentar, o sea, es todo un proceso que llega a aumentar la presión arterial. ¿Ya? Esto es fisiología, los voy a volver locos, como les dije, cuando estén ya haciendo fisiología. Endocrino, hormonas. ¿Se acuerdan que les expliqué que esto es un sistema? ¿Ya? El sistema, el aparato, no, el sistema, no es aparato, son dos órganos que actúan en conjunto: hipotálamo e hipófisis. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en el hipotálamo se producían hormonas y en la hipófisis estas hormonas producían otras hormonas, y a partir de la hipófisis esas otras hormonas viajaban hacia todos los órganos de destino? ¿Ya? ¿Qué les recomiendo con esta con esta pregunta? Recordar todo, no solo recordarlo, memorizarlo. ¿Ya? Memorizar todo, porque les he puesto esta pregunta porque hay varias preguntas que tienen que ver con este esquemita. ¿Ya? Vean, en el hipotálamo se produce hormona liberadora ¿de qué? De gonadotrofinas. ¿Ya? GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas. Todo lo que era R, ¿se acuerdan que todo lo que era R se producía en el hipotálamo, o sea, en el nivel más superior? Ya, esta hormona liberadora de gonadotrofinas se iba ¿hacia dónde? Hacia la hipófisis. ¿Haciendo qué? Haciendo que la hipófisis comience a liberar FSH, la folículo estimulante, y la LH, u hormona luteinizante. ¿Ya? Entonces, GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas, se va a la adenohipófisis y para que la adenohipófisis, libere FSH y LH. Vamos con la siguiente.
Tenemos a la GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esto está en inglés, hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esta hormona liberadora de hormona de crecimiento, cuando llega a la hipófisis, hace que esta hipófisis libere hormona de crecimiento. ¿Ya? Vamos con solo los cuadraditos verdes, ¿ya? Ahora, tenemos a una hormona liberadora de tirotrofinas. Hormona liberadora de tirotrofinas. Cuando llega a la hipófisis, hace que la hipófisis libere hormona estimulante de la tiroides. Hormona estimulante de la tiroides. Una cosita más que hace esta hormona liberadora de tirotrofinas es que también estimula a la hipófisis para que produzca prolactina, ¿ya? Sin embargo, ahorita no se compliquen con eso. Complíquense con esto. La TRH hace que la hipófisis produzca TSH. ¿Ya? Ahora, hormona liberadora de prolactina. ¿Qué creen que hace que libere? Prolactina. Ahora, la hormona liberadora de corticotropina hace que se libere hormona adrenocorticotropa. ¿Ya? Hormona adrenocorticotropa. Y ahora vamos con los cuadraditos rojos. Lo verde era que estimula la liberación. En cambio aquí lo rojo es que inhibe la liberación. Es como que le dice, oye hipófisis, te estás pasando con esto. Te estás pasando, así que detente. ¿Cuáles son esas? La somatostatina, que se produce en el hipotálamo, hace que la hipófisis deje de producir hormona de crecimiento, la somatostatina. ¿Ya? El hipotálamo se da cuenta de que estás creciendo mucho, ya mides 2 metros y comienza a producir somatostatina para que la hipófisis se detenga. Ya esta somatostatina también puede actuar sobre la TSH, pero no se compliquen con eso todavía. Acuérdense de lo siguiente: la somatostatina inhibe la liberación de hormona de crecimiento. Acuérdense de eso, ¿ya? Y la hormona inhibidora de prolactina, ¿qué creen que hace? Inhibe pues la secreción de prolactina, ¿no? Muy easy. Ya chicos, entonces, acuérdense de esto, siempre, no solo aquí para el CEPRES, no, sino para su vida, porque esto los puede confundir un poquito cuando ya estén llevando oficio. En el hipotálamo se producen algunas hormonas. ¿Cuáles son? Todas las que ven aquí arriba, ¿ya? Esas hormonas no es que se produzcan en el hipotálamo y se liberan en la sangre, no, se liberan en la sangre sí, pero solo en la sangre que va del hipotálamo a la hipófisis, porque vean, es una continuación nada más. Aquí arribita está el hipotálamo y bien conectado al hipotálamo está la hipófisis. Entonces el hipotálamo, todo lo que secreta, llega a la hipófisis. ¿Ya chicos? Si les da flojera acordarse de esto, dense cuenta aquí que cuando estamos hablando de las hormonas liberadoras, o sea, todas las que se producen en el hipotálamo, tenemos a que contienen una R. Yo me acuerdo así. Hormonas que contienen una R. Si tiene una R, ya, fijo, no hay pierde. Ha sido secretada en el hipotálamo. Y las demás son las secretadas por la adenohipófisis. ¿Ya? ¿Hacia dónde va esta FSH y LH? Se van a las gónadas, ya sean a los ovarios o testículos, para estimular todo esto de la parte sexual. ¿Hacia dónde se va la hormona de crecimiento? Esto es importante, se va a todo el organismo. ¿Ya? ¿Cuál es una de las únicas hormonas? Una de las pocas hormonas, mejor dicho, que actúa sobre todas las células de todo el organismo es esta, la hormona de crecimiento. ¿Ya? ¿Hacia dónde se va la TSH, que es la hormona estimulante? La S viene de stimulating. Esta hormona estimulante de la tiroides se va ¿a dónde? A la tiroides. Pues. La prolactina a las glándulas mamarias y la ACTH a la corteza adrenal o glándula suprarrenal. ¿Ya? Ya muchachos, no pueden ir al examen sin haber memorizado esto del hipotálamo e hipófisis, ¿ah? Por si acasito les digo. A ver, ahora sí ya estamos terminando. Ay, no, falta un montón. Ya me cansé, ya no importa. Vamos a seguir, a darle un poquito más. He sacado estas dos preguntitas porque me parecen muy importantes. Miren, son dos preguntitas que nos van a dar muchos datitos. No muchos, unos cuantos. A ver, ¿se acuerdan que en el hipotálamo, qué se produce en el hipotálamo? GnRH, o sea, hormona liberadora de gonadotrofinas.
Esta GNRH iba a la hipófisis. ¿Para qué? ¿Para liberar qué cosita? Acá está, miren, esta GNRH se va a la hipófisis, específicamente la adenohipófisis, para liberar FSH y LH. Y aquí en este esquemita nos lo está mostrando, más bonito. Mire, del hipotálamo va a la hipófisis. Esa hipófisis, bien obediente, libera su LH y libera su FSH. ¿Y a dónde van? Las células, la LH u hormona luteinizante va a estimular a las células de Leydig. En cambio, la FSH u hormona folículo estimulante se va a estimular a las células de Sertoli. ¿Ya? ¿Y qué van a hacer todas estas células? ¿Para qué sirven? Las células de Leydig son aquellas que van a producir testosterona. Y las células de Sertoli son aquellas que van a producir o van a generar el inicio de la espermatogénesis. ¿Ya? Entonces, esto es una cadena. Vean aquí, vamos a hacer un resumen de esta cadena porque es muy importante. La LH estimula ¿a quién? A las células de Leydig. La FSH estimula ¿a quién? A las células de Sertoli. Las células de Leydig, ¿qué van a producir? ¿Qué van a generar? La producción de testosterona. Y las células de Sertoli, ¿qué van a generar? La espermatogénesis. Espermatogénesis, ya imaginen que está completo. Ya en mi pantalla está completo, no mentira. La LH entonces, la LH estimula las células de Leydig y estas células de Leydig estimulan la producción de testosterona. La FSH estimula las células de Sertoli y estas la espermatogénesis. ¿Ya? Si les preguntan, ¿cuál es la hormona? Aquí como en la pregunta 17. ¿Cuál es la hormona que estimula la producción de testosterona en el hombre? Se van acá arriba, ¿no? LH. ¿Cuál es la hormona que estimula la producción de espermatozoides o la espermatogénesis? La FSH. ¿Qué hormona estimula las células de Leydig? La LH. ¿Qué hormona estimula las células de Sertoli? La FSH. ¿Ya? Este cuadrito háganlo por ahí, péguenlo en el techo de su cuarto para que lo vean cada que despierten. Las cavidades localizadas en el interior de cada hemisferio cerebral se comunican con el tercer ventrículo mediante el agujero de Monro. Se denominan los ventrículos laterales. Ya, miren. Cuando hablamos de esto, vamos a hacer aquí un esquemita. Ya este es el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Y aquí se van. Miren, tenemos los ventrículos laterales que vienen a ser el primer y segundo ventrículo, ya en el cerebrito. Este primer y segundo ventrículo se van a comunicar con el tercer ventrículo que está aquí mediante el agujero de Monro. Este es el agujero de Monro. ¿Ya? Entonces, el primer y segundo ventrículo, que también son conocidos como ventrículos laterales, se comunican con el tercer ventrículo mediante o a través del agujero de Monro. Ya este tercer ventrículo, lo buscamos, soy horrible dibujando, ya no importa. Este tercer ventrículo, a ver un ratito, o buscamos. Hay unas imágenes bien bonitas de esto de la circulación de los ventrículos. Porque yo soy horrible dibujando. No importa. Si no... Ya, no importa. Este tercero, van a imaginar nomás ya un esquema, porque hasta encontrar una imagen bien bonita. Aquí tenemos un cuarto ventrículo. Y este tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo mediante el acueducto de Silvio. ¿Ya? El acueducto de Silvio. Aquí no terminan los ventrículos cerebrales. ¿Ya? Aquí no termina. A partir del cuarto ventrículo, esto tiene que llegar a todo un sistema venoso.
ya a todo un sistema venoso que es como un canal donde se va a drenar todo el líquido cefalorraquídeo. Y aquí hay un conducto más, es el conducto de Luschka, así se escribe, no, esperen, esta está sobrando, es el agujero de Luschka y Magendie, ¿ya? Y aquí se va hacia los senos venosos, seno venoso, ¿ya? A ver, esto, chicos, está ocurriendo dentro del cerebro, ¿ya? Dentro del cerebro hay líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo es formado por los plexos coroideos, ¿ya? Los plexos coroideos forman líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Esto también puede ser pregunta, ¿ya? Los plexos coroideos forman, en los plexos coroideos se forma líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se encuentran estos plexos coroideos? Aquí, en los ventrículos laterales. ¿Ya? Aquí hay hartos plexos, celulitas que van a estar formando líquido cefalorraquídeo. Pero el líquido cefalorraquídeo tiene que circular, ya es como el desagüe del cerebro. El líquido cefalorraquídeo tiene que circular. De estos ventrículos laterales, que son el 1 y el 2, tiene que ir hacia el ventrículo 3, hacia el tercer ventrículo. ¿Por dónde pasa? Por el agujero de Monro. Del tercer ventrículo tiene que llegar al cuarto. ¿A través de qué? Del acueducto de Silvio. Y del cuarto ventrículo, que ya es el final de todo este sistema ventricular, tiene que pasar por Luschka y Magendie para llegar hasta el seno venoso y finalmente drenarse. ¿Ya? Entonces no se olviden de esto porque les pueden preguntar. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo por medio de al agujero de Monro. El tercer y cuarto ventrículo se comunican por el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo con el seno venoso con Luschka y Magendie. ¿Ya? Son epónimos, así que les pueden preguntar. ¿Se acuerdan cuando hemos visto esta parte del ojo? Les hice un esquemita bien bonito para que puedan recordar. O sea, como para que no se hagan bolas en todo esto. Vamos a ponerlo mejor. Vamos a descartar esto. Vamos a ponerlo ahí no sé cómo se pone. Copiar y lo vamos a pegar como imagen nomás, ¿ya? Para que no se mueva porque me da flojerita dibujar. Ya, así está, mucho mejor. Ya está, miren. Estaba como GIF, pero ahora está como imagen. Ya, miren, este es el globo ocular. El globo ocular hemos dicho que tiene una parte anterior y una parte posterior. El globo ocular tiene 3 capas. Una muy externa, que es muy dura. Una media, una capa media, que es por donde van a circular todos los vasitos que van a irrigar el propio globo ocular. Y una capa interna, que se compone por la propiamente retina. ¿Ya? Entonces, estas 3 capitas. La primera capa. Tenemos, lo que sí les pueden preguntar es esto. La primera capa, o sea, la capa más externa del globo ocular está conformada ¿por qué? Por la córnea. Aquí dice, ¿no? Córnea. Mejor lo escribimos. La córnea. Esta córnea es la región más inervada del globo ocular. Incluso es la región más inervada en todo el organismo, ¿ya? La córnea. Esta córnea, que es este espacio nada más aquí, todo lo que estoy marcando con rojito, ¿ya? Todo esto es la córnea, en la parte que se encuentra más hacia anterior. En cambio, la parte posterior, todo lo demás en el globo ocular que no podemos ver, se denomina esclerótica, como lo dice aquí, que es la respuesta correcta. Es una capa resistente, es opaca, que cubre los 5/6 posteriores del globo ocular. O sea, casi todo el globo ocular posterior, casi todo lo que no vemos se denomina esclerótica. Es de un color, más que opaco, es de un color blanquito. ¿Ya? Es toda la parte blanquita que pueden ver en sus ojitos cuando se miran al espejo. ¿Ya? A ver, las oogonias crecen para formar. Recuerden, chicos, les he puesto estas 2 preguntas en sí,
porque cuando hablamos de ovogénesis, tenemos varios nombrecitos que les pueden llegar a confundir cuando hablamos de ovogénesis. Tenemos a la ovogonia, que es de donde parte todo, o también se denomina oogonia sin V. Ya, esta ovogonia, cuando va evolucionando, tiene que formar el ovocito 1, el ovocito 2 y el ovocito maduro. También se denomina ovocito primario, ovocito secundario u ovocito terciario. ¿Ya? Ovocito terciario. No van a confundir los ovocitos primarios de los secundarios de los terciarios. Ya están cubiertos estos ovocitos. Recuerden que estos ovocitos están cubiertos por folículos. Ya hay folículo primario, hay folículo secundario y hay un folículo de Graf. ¿Ya? Si les preguntan ¿cuál es el contenido del folículo de Graf? Es el ovocito maduro, o también llamado ovocito secundario. ¿Ya? ¿Qué contiene el folículo de Graf? Un ovocito secundario, terciario o maduro. ¿Ya? Vamos con lo casi último, que son enfermedades. En enfermedades, chicos, no les queda de otra más que memorizar. ¿Ya? Memoricen. Les puse aquí esta tablita porque los herpes virus son 7. Son 7 tipos de herpes virus. Tenemos el tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Pero cada uno tiene su nombre y produce una enfermedad distinta. ¿Ya? Los más conocidos son el virus herpes tipo 1, el 2, el de la varicela zoster, pero que no muchos saben que es el virus herpes tipo 3. Epstein-Barr, que es el 4. 5 de citomegalovirus. El 6 casi no lo conocen, el 7, el 8 y ya, no, nada más. Solamente traten de memorizar estos 5 primeros, ¿ya? Porque les pueden preguntar. ¿Cuál es el virus el citomegalovirus? Es el herpes virus número 5. Epstein-Barr es el número 4. Eso les pueden preguntar. Ahora, en la sífilis, en la etapa en la cual aparece una pápula en el sitio infectado, es la sífilis primaria, ¿ya? Y aquí recuerden que solo les están poniendo una pápula. O sea, es como una lesión en la zona genital, en las personas infectadas con sífilis primaria, que incluso como no duele, no causa molestia, lo dejan así, lo dejan pasar y no acuden al médico. Pero si encuentran ustedes una pápula, una lesión en la región genital, sí tienen que hacer pruebas para sífilis, para VIH, para herpes, para hepatitis, para todo, porque ya saben que esa persona ha podido tener contacto sexual de riesgo, ¿ya? Ahora, hay otra etapa de la sífilis en la cual no hay manifestaciones clínicas. Si no hay manifestaciones clínicas, aquí viene una palabrita bien importante que es latente. Está ahí, la persona está contagiada de sífilis, está contagiando a todas sus parejas sexuales, pero no hace nada, no sabe que tiene sífilis porque no hay manifestación clínica, no hay signos, no hay síntomas. Y a esa se llama una etapa latente. Hay una sífilis secundaria, que es donde ya aparecen muchas más de estas pápulas, y hay una sífilis terciaria, que es la sífilis llamada neurosífilis, cuando no ha tenido tratamiento, ¿ya? El vector del dengue es, a ver chicos, aquí ya con esto terminamos, ¿ya? El dengue tiene su vector, que es un flavovirus, que es el parásito, o sea, el virus del dengue es un flavovirus. Y su vector, o sea, el mosquito, el medio de transporte de la enfermedad es el Aedes aegypti, ¿ya? Aquí me van a memorizar al dengue, a la fiebre amarilla, que también tiene el mosquito Aedes aegypti, por si acasito. Y a la malaria, paludismo o malaria, ¿ya? La malaria se transmite por anófeles, ¿ya? Eso me van a recordar, muchachos. No sé, ¿alguien ha intentado hablar o entrar? Ya, se terminó. Ya chicos, cuídense mucho. No, si tienen alguna otra pregunta, ya miren, hemos hecho una clase de repaso súper rápido de las 16 semanas. He intentado juntar una preguntita al menos de cada cuadernillo.
Espero que les haya servido, que les haya sido útil. Si esta clase se ha grabado, si tienen suerte, pídanle Diosito que se haya grabado, pues la voy a subir a YouTube, ¿ya? Ya conocen la página, es esta. Ferozmente, ahí voy a subir esta clase, en caso se haya grabado. Si no, nada, tengan fe nomás en el día de su examen. Traten de no desanimarse, no, o sea, no se rindan si no ingresan, porque imagino que la mayoría de ustedes quiere estudiar medicina. No se desanimen, muchachos, ya, o sea, porque son pues muy pocos los afortunados. No necesariamente el que se haya esforzado más ingresa. Lamentablemente no es así. Pero no se desanimen si tienen el apoyo de sus papás. Todavía quedan opciones de universidades privadas. Aquí cerquita en Arequipa, en Tacna también hay. En Cusco, en Trujillo, en Lima. Si tienen la opción de que sus papás los puedan ayudar. En Bolivia. He visto que muchos estudiantes se han ido a Bolivia. En caso de que no les puedan exigir cosas a sus papás que no les pueden dar, que incluso ustedes están con las justas, pues échenle más ganas, o sea, métanle más esfuerzo y con fe al siguiente examen y al siguiente examen. Hay personas que postulan 3, 4, 5 años, nunca vean su edad como un impedimento para estudiar, se los digo yo. Así que sigan dándole, sigan intentando. Hay personas que estudian medicina incluso a sus 30 años, 35 años. Ustedes están muy jóvenes como para rendirse si quieren estudiar esa carrera, y si no quieren estudiar esa carrera y quieren estudiar, no sé, odontología, que también es muy peleada, enfermería, que también se está haciendo bastante peleada, nutrición, biología, veterinaria, ¿cuál me estoy olvidando? En salud, en sociales están aquí creo mis chicos de los que están postulando a derecho, a contabilidad, administración. No se desanimen, muchachos, hagan lo que les gusta. No sean profesionales mediocres de esos que, pucha, no pude ingresar a medicina, ni modo, me quedo en enfermería. Y toda la vida van a estar gritándoles a los pacientes, les pegan a los pacientes, los tratan mal. Una persona llega desangrándose, los profesionales, malos profesionales, ignoran al paciente y dicen, ahorita viene el médico, no se preocupe. O sea, no sean ese tipo de profesionales. Si alguna vez han tenido una experiencia fea, mala, hagan lo que les gusta, háganlo con toda la actitud, con toda la felicidad, y la única forma de lograrlo es con disciplina, con responsabilidad de parte de ustedes. El examen está a 3 días, creo. Si no la hacen, pues métanle más esfuerzo, porque es parte de la disciplina. Y nada, chicos, cuídense mucho. Ya, a ver, hay preguntitas. Los desechos nitrogenados por reptiles terrestres son eliminados bajo la forma de ácidos sólidos, aminoácidos, ácido úrico. No hay ácidos, no, sólidos, no. Aminoácidos, no sé qué es eso, pero aminoácidos no. Pasta, no. Ácido úrico es la única alternativa que te quedaría marcar ahí. Eso. A Bolivia, sí, pues muchachos, si no les queda de otra. Que no quiere, dice. No quiero. Ya, chicos, cuídense mucho, ¿ya? No lleguemos a conocernos, pero sé que son buenos muchachos. Casi.